Las explicadoras están hoy día con nosotros. La explicadora, vamos a decir, la única. Leslie Ayala, editora de investigación de Mega Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿De qué hablamos hoy? De una persona que tenía un poco abandonada, podríamos decir. Un señor naranjo. Señor Germán Naranjo, ex ejecutivo de Landes Seafood, que fue apartado justamente tras protagonizar, ¿te acuerdas tú ya? A mediados de mayo fue... Brutal escándalo. Un escándalo justamente en el aeropuerto de Guarulhos, ¿sí? Sí, de Guarulhos en San Brasil, Pablo. En Sí. Sao Paulo, sí. Efectivamente, esta semana la Y Fiscalía... lo habían dejado detenido. Quedamos, Claro. lo único que quedamos en que lo dejaron digamos, en prisión preventiva. Claro, la Policía Federal lo había tomado preso, ¿te acuerdas? Después en el vuelo de retorno, porque él viajó desde Santiago con escala en Sao Paulo. Ahí protagoniza toda esta imagen que nosotros pudimos ver, con dichos racistas, homofóbicos. Con insultos. Él se va con destino a Frankfurt, donde entendemos que tenía un Una viaje feria, de trabajo. viaje de claro. trabajo. Y él es cuando vuelve el 14 de mayo, o el 15 de mayo más bien, cuando la Policía Federal de Sao Paulo lo detiene a propósito de esta denuncia de el personal de la tripulación de este avión LATAM. Lo detienen en su escala. En su escala. Es bien justamente. increíble que él no haya pensado que podía ocurrir eso. Así de poco consciente era de lo que había de lo que había hecho, y sobre todo en Brasil, que esas son, digamos, acciones que son delitos, que están tipificadas como delitos. Claro, pero después te acuerdas que a poco andar investigamos como su pasado, entre comillas, su prontuario en Sí. Chile. Y Tú lo viniste a contar aquí. Claro, y tenía dos investigaciones del pasado, por supuesto, acá en Chile. Una que está vigente, la otra está archivada, que también tenía que ver con escándalos en medio de, por ejemplo, una vez que le ofreció coimas a una funcionaria del registro civil de Lo Barnechea, y el otro que tenía que ver con una especie de falso aviso de bomba en el Hotel W, donde él se estaba alojando con una persona. Pues bien, ¿qué es lo nuevo de Germán Naranjo? Aparte de que fue echado por su empresa a la cual él era gerente, es que la Fiscalía levantó cargos en contra de él, la Fiscalía de Brasil, y son por 5 delitos. Es decir, no solamente se le está imputando esta injuria racial, que como tú decías, Connie, en Brasil son dichos que, por ejemplo, acá en Chile no tendrían ningún tipo de sanción más allá del escarnio público que significa cometer este tipo de conductas, sino que más bien se le imputa la injuria racial, riesgo de seguridad del transporte aéreo, porque todo esto se inicia cuando él intenta abrir una especie de puerta del avión en el que estaba él transportándose, amenazas a funcionarios de la Policía Federal, desacato y resistencia al arresto. En total, si uno suma, porque esto es lo que siempre pasa cuando uno se ve envuelto en una causa judicial, independiente que él no tiene ningún tipo de causa penal pendiente en Brasil. Todas las causas que le conocemos son acá en Chile y no está condenado. Pero si uno sumara toda la cantidad de delitos y además las penas que arriesga, estamos en un escenario bastante grave para el señor Germán Naranjo. De hecho, lo que informan los medios locales es que sus penas efectivas de cárcel podrían superar los 14 años de prisión. Una situación que lo pone en un escenario donde además su defensa, que lo que está buscando es poder sacarlo de alguna forma, de que él, a través de disculpas públicas, a través del pago de una fianza, pudiera abandonar esta situación de privación de libertad. Sin embargo, con este escenario actual, es muy poco probable que pueda acceder a esta sustitución de la prisión preventiva. Ahora, lo que más complica también ahora a Germán Naranjo es que, y es bastante insólito, que se le sumó un nuevo cargo y que desconocíamos nosotros acá en Chile, que cuando la Fiscalía ahora detalló estos nuevos, o sea, finalmente la imputación, este levantamiento de cargos, dice que cuando él estaba en esta escala de vuelta, es decir, antes de ser arrestado, recibió otra denuncia por parte del personal de aseo del Salón VIP, donde le estaba esperando su vuelo a Santiago de Chile, donde también habría incurrido en tratos vejatorios y dichos racistas. Espérate, esto es cuando venía de regreso en Frankfurt. No, en Frankfurt, cuando hace la escala en Sao Paulo, cuando antes se activa esto. Antes que lo tuvieran... Poco antes que llegue la Policía Federal, recibe otra denuncia del personal de aseo del Salón VIP, quienes también
habrían dicho que se sintieron vejados, que hubo también dichos xenófobos, también de corte racista, lo que además entonces se suma en estos cargos. Entonces, la verdad es que todo este episodio se está poniendo mucho más engorroso para el señor Naranjo, y lo que teníamos como referencia era justamente un caso que ocurrió poco antes de una ciudadana argentina. Ella, a diferencia de Germán Naranjo, solamente se le estaba atribuyendo esta situación. Ella había hecho unos gestos que también fueron considerados por la autoridad brasileña, la autoridad judicial brasileña, como de corte racista, pero sin embargo, después de estar 2 meses en prisión, fue liberada. Pero lo que nos decían mucho más ahora, grave. claro, es que nos decían que la cantidad de delitos que se le están imputando, y además es como no aprender la lección, porque no solamente son conductas que estuvo en esta especie de brote psicótico que su defensa alega, porque dicen, él estaba tomando unas pastillas, estaba con un tratamiento psiquiátrico. La combinación. Al parecer puede que haya tomado o ingerido alcohol en su vuelo de ida, y esto generó toda esta situación donde además él dice, en estas cartas que ha enviado, y lo que ha hablado su abogado, es que no se acuerda de nada. Ok. Que no se reconoce cuando ve el video. Exacto. Podemos entender que su hipótesis de defensa es un blackout. Sí. Ya pidió No disculpas. es el primero. Hemos escuchado eso de no me acuerdo de nada. Sí, En lastimosamente varios en casos bastante emblemáticos también ocurridos acá en nuestro país. Pero ahora se suma este nuevo episodio que no tiene que ver con la misma noche, no tiene que ver con el mismo vuelo, y que tiene que ver con una conducta al parecer reiterativa de él, por lo que conocemos de lo que ocurrió en Chile, pero también como justamente en el mismo vuelo de vuelta hay un nuevo cargo de estas auxiliares de aseo que lo acusan de una conducta absolutamente parecida a al primer episodio que se le atribuye. Ahora, ¿cuán grave es la situación en términos de posibilidades de quedar en prisión? es que ese es el tema, porque lo De que ser nos dicen, condenado, lo que nos dicen su abogado va a seguir en la lógica de que esta es una conducta excepcional. También se está estudiando levantar algún tipo de tratados que existen entre Brasil y Chile, donde, por ejemplo, está lo que ocurrió con Mauricio Hernández Norambuena, donde nacionales chilenos pueden venir a cumplir condenas que estén ejecutoriadas en Brasil en cárceles chilenas. Uh-huh. Ahora, no lo salva de esta situación. Lo que me decía un penalista es que la justicia brasileña no confía tanto en la justicia chilena, de que, por ejemplo, si ellos lo condenaran a 14 años, él venga efectivamente a cumplir esa condena acá. Entonces me dice, lo que se suele hacer es que se les condena ya y a la mitad de su condena, es decir, por ejemplo, nos ponemos un escenario de 14 años, el peor escenario para el señor Naranjo, recién a los 7 años podría volver a Chile y no a libertad, sino que más bien a cumplir pena en una cárcel chilena, lo que mejoraría sus condiciones de índole familiar, es decir, sí, su familia podría ir a visitarlo. Cerca. Bueno, claro, pero en el fondo ellos se tratan, la alternativa es asegurarse de que al menos la mitad de esa pena la cumpla, porque no confían en que estando aquí en Chile la va a cumplir. Sí, entonces yo les venía a hablar como de esto. Obviamente esto es lo que dice la Fiscalía, aún quedan recursos. Su defensa va a apelar, va a tratar de solicitar todas las rebajas que tenga el proceso penal allá en Brasil, pero lamentablemente, y esto es algo que reconocen cercanos a Germán Naranjo, jurisprudencia que podríamos decir que dejó el caso de la argentina Agostina Páez, que por mucho menos estuvo 3 meses recluida y fue condenada a pagar una multa de $18,000, hace que la situación de Germán Naranjo sea totalmente distinta y mucho más compleja. Vamos a ver qué pasa. Leslie Ayala, como siempre, muchas gracias. De Buenas nada, tardes. Connie, que esté muy bien. 6:43.